En este documental vamos a hablar acerca de la mediación y el peritaje psicológico. Para empezar, vamos a definir qué es la mediación. La mediación es una herramienta o un medio para resolver los conflictos de una manera alternativa. En un proceso como lo es la mediación, existen dos partes enfrentadas que con la ayuda de una tercera persona, en este caso el mediador, se facilita que lleguen a alcanzar un acuerdo y una posible solución a su conflicto, de forma que no hayan ganadores ni perdedores, sino un mutuo acuerdo sobre la conveniencia de la solución planteada. El mediador facilita la comunicación entre las partes para establecer un clima de comunicación propicio para los resultados del conflicto. Toda mediación está regida por unos principios que pretenden que los acuerdos a los que se llegan sean verdaderamente válidos y aceptados por ambas partes del conflicto. Estos son la neutralidad e imparcialidad del mediador, voluntariedad y flexibilidad de las partes y la confidencialidad del proceso. La mediación tiene una serie de ventajas que no encontraremos en otras formas de solución de conflictos. Vamos a hablar acerca de unos ejemplos, como es el ahorro de tiempo y el ahorro económico con respecto a la inversión económica que conlleva un procedimiento judicial. Otra ventaja es la satisfacción personal, que reporta al llegar a un acuerdo de una manera voluntaria y con nuestros propios medios. Frente al problema que tenemos, una frustración que podría acarrear una sentencia o un dictamen impuesto por una tercera persona, en este caso un juez. Ahora, ¿en qué casos está indicado el servicio de la psicología forense como mediador? Obviamente, en este tipo de mediación solo es posible en algunos casos, siendo los más comunes relacionados con la familia, rupturas de problemas con un miembro de la familia, problemas de educación con los menores, situaciones incómodas económicas provocadas por uno de los miembros, la custodia de los niños. Entonces, de esta manera nos encontramos en el ámbito de lo privado, que es posible contar con la ayuda de un psicólogo forense en la mediación de conflictos. Hay que tener en cuenta que la decisión de contar con un mediador no solamente facilita a las partes, ya que no deben acudir a las instancias oficiales, sino que también tienen una ventaja para los órganos judiciales, evitando que en muchos casos se le podían presentar una solución a través de la mediación. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas de la mediación. Algunos expertos señalan que la mediación, el mayor inconveniente que tiene es que no tienen en cuenta la diferencia de poder que puede existir entre las partes. Por tanto, puede inducir a la firma de acuerdos injustos por las partes más débiles o desfavorecidas, algo que en principio no ocurriría en un tribunal de justicia. También existe un desacuerdo sobre la conveniencia de que se imponga de manera obligatoria el recurso a la mediación como un paso previo al procedimiento judicial. Otra son los infractores de la ley, que se someten a la mediación pueden quedar impunes. Este es un problema que tiene que ver con la mediación entre la víctima y el ofensor, aunque también puede suceder entre la mediación familiar si uno de los cónyuges es golpeado o maltratado por el otro. Después de conocer esto de la mediación, vamos a hablar acerca del peritaje psicológico. El peritaje psicológico o prueba pericial psicológica sirve para brindar información acerca de la mente, personalidad o comportamiento de una persona. Así, la pericial psicológica analizará los posibles problemas de salud mental del sujeto, así como sus causas y consecuencias. El análisis del daño debe especificarse de forma cuantitativa, así como el peritaje psicológico determina cuánto del mismo corresponde a su personalidad previa en cuanto a la causa.
Los peritos psicológicos llevan existiendo más de 120 años, testificando para ayudar a un juez a determinar los diferentes aspectos relacionados con la mente humana. En un comienzo ayudaban a determinar la credibilidad de su testimonio. A partir de ahí han ido adquiriendo competencias abarcando áreas como las jurídico-psicológicas, la salud mental y la capacidad mental. En definitiva, el estudio del comportamiento humano dentro del ámbito del derecho, habiendo hoy en día altas expectativas sobre su papel en el juzgado, actuando en casos tan variados como divorcios, violencia de género y abuso de menores. Un perito psicólogo estudia al sujeto y su comportamiento desde el punto de vista psicológico. Puede analizar si proviene de situaciones contextuales complicadas, así como de forma general su estado de salud mental. Un perito psicólogo es un licenciado en psicología que por medio de capacitación específica, estudios y experiencia puede ayudar al juez a dictar una sentencia justa a través de su apoyo científico y técnico dentro del área de la psicología. Su rol en el ámbito judicial incluye estudio de la personalidad y de las profundidades del inconsciente. Un perito psicólogo dentro del procedimiento judicial puede tener diferentes papeles. Como terapeuta, diagnosticando al paciente en base a su estado mental, lo que puede ser importante, por ejemplo, en caso de incapacidad, como consultor de un abogado o de un psicólogo que preste declaración, ayudando a analizar el caso desde el punto de vista psicológico, pero también legal, asesorando sobre las preguntas a realizar y cómo preparar la demanda y el propio juicio. Y, por último, como perito, para asesorar al juez en base a los hechos y diagnósticos existentes. Sin embargo, no se puede ser terapeuta y a la vez perito del mismo cliente, lo que restaría independencia y fiabilidad al testimonio. Un perito psicólogo puede diagnosticar, delimitar y buscar causas y consecuencias del posible daño psicológico existente, así como establecer una medida del daño ya existente. Su actuación está regulada por el Código Pericial, pero específicamente del Código de los Psicólogos. Algunos de los principios éticos que el perito psicólogo debe de practicar es la veracidad, pues debe ser una persona honesta y veraz, la fidelidad, confiada a los intereses de los clientes, la independencia, pues debe de opinar desde un punto de vista independiente, la justicia, debe ser una persona justa y objetiva, una persona con beneficencia, o sea que debe hacer siempre el bien, debe respetar los derechos del cliente y demás participantes en procedimiento judicial, debe actuar con responsabilidad con clientes, la sociedad y la profesión. Los nos, o sea, lo que el perito psicólogo no debe hacer. No debe actuar como terapeuta, sino como un perito. No debe actuar como el abogado en la causa. No debe de exponer un punto de vista excesivamente subjetivo y no debe abogar por una de las partes involucradas. ¿Qué hace un perito psicólogo? Bueno, un perito psicólogo sirve para aportar su conocimiento personal sobre acontecimientos del ámbito de la psicología relacionado con el caso y dar fe de los aspectos más relevantes del mismo. En particular, lleva a cabo 5 actuaciones. Número 1. Aglutinar información de las fuentes que sea necesario. Número 2. Proporcionarán perfiles psicológicos. 3. Realizar evaluaciones psicológicas, ya sea en persona o en video, realizándose en base a factores internos como la salud mental, el funcionamiento emocional y conductual, y externos como la situación familiar, social y económica. Número 4. Ayudar en el juzgado desde el punto de vista técnico-psicológico. Y como número 5, llevar a cabo una evaluación basada en pruebas, entrevistas u observaciones. Los peritos psicólogos deben ser conocedores de las más modernas herramientas y metodologías para analizar el caso y elaborar una contundente pericia psicológica, entre las que podemos destacar están las entrevistas personal, técnicas objetivas, técnicas subjetivas, las técnicas observacionales y las técnicas proyectivas.
peritos psicológicos son conocedores de muchas herramientas metodológicas para analizar y dar resolución a un caso. Dentro de las más destacadas están entrevista personal, técnica proyectiva, técnica subjetiva, técnica objetiva, técnica no observable, técnica observable. Tipos de peritaje. Dentro de los tipos de peritaje tenemos peritaje grafológico, peritaje caligráfico, lingüística forense, informática forense, peritaje textil, peritaje económico, peritaje de incendio y peritaje psicológico. Dentro del peritaje grafológico, este nos ayuda, es capaz de describir, analizar aquellos rasgos más exclusivos del autor para formar un perfil específico que refleja aspectos fundamentales de su personalidad. Peritaje caligráfico. Es el estudio profesional de firmas y documentos, requiere necesariamente la interacción de la solvencia técnica del experto y de la tecnología más innovadora para obtener una información con credibilidad y confianza. Lingüística forense. Esta circunstancia permite al lingüista aplicar su conocimiento científico para realizar un estudio metódico de documentos orales y escritos que se convierta en una prueba sólida en cualquier procedimiento judicial. Informática forense. Es la recuperación de datos borrados total o parcialmente de soportes físicos, como ser discos duros, memoria USB, etc., de utilidad para demostrar el sabotaje o la destrucción de activos de la compañía, como ser el software, datos, etc. Análisis de eventos en servidores, rastreo de actividades, aseguramiento de pruebas electrónicas, etc. Peritaje textil es el conocimiento de todos los tipos de materia textil. Puede ser fibra, hilos, tejidos, prendas confeccionadas, etc. Y cualquier clase que sirve de apoyo para plasmar las evidencias necesarias para el adecuado desarrollo de cada caso. Peritaje económico. Dentro del peritaje económico, este tipo de informes periciales suelen tener asociada una cantidad abundante de documentos o de datos que es necesario analizar de forma adecuada. El experto debe determinar solvencia técnica para discriminar la información importante de todo aquello que es accesorio y que no aporta congruencia. Peritaje de incendios. El peritaje de incendio es un fenómeno que requiere un estudio minucioso y profesional que determine las causas o los causantes del mismo, mediante la aplicación de un conjunto de conocimientos técnicos muy específicos que habitualmente conlleva la valoración económica de los daños causados por el siniestro. Peritaje psicológico. Este es uno de los importantes, ya que su objetivo es el apoyo y asesoramiento a jueces, tribunales y afectados en el proceso, para así dar una mejor resolución en el caso.